Listo. Pues si les parece, les propongo de agenda que conversemos de los avances de María Camila. Eduardo, yo me imagino que para María Camila debe ser difícil que el primer avance y la llenamos de, de anotaciones. Pero pues pensaría yo que es normal porque la manera en que se escribe en la academia es distinta a la que se escribe como en el ejercicio profesional. No sé si Ujú. de pronto tú que tienes más experiencia, Eduardo, en esa pedagogía para, para que no se nos traumaticen, María Camila, ¿cómo lo ves? No, es así. Esto es academia y academia implica corregir, corregir, corregir y uno, a veces el estudiante hasta se agota, pero es un tema natural porque al final cuando el documento ya está supremamente moldeado, un par lo lee y es mucho más fácil que lo comprenda cualquier persona que nunca lo ha leído. Para nosotros va a ser fácil comprender todo porque sabemos de qué se trata, pero para el que nunca lo ha leído y lo lea al final, debe estar demasiado bien estructurado, debe estar transparente, muy claro y muy coherente, hilado entre cada una cada uno de sus apartes. Entonces, pues en ese sentido es necesario que haya eso. Y yo les pido un permisito, un segundito para contestar algo acá. Dale, tranquilo. María Camila, mira, pues tan importante eso que dijo Eduardo, y es que pues el reto con la escritura es que es un tema muy especializado, ¿cierto? O sea, no todas las personas en el mundo se están preguntando cuál es el papel del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad. Probablemente Ujú. sean muy poquitas, pero a la vez que es especializado, mm, se requiere que el que lo vaya a leer se le den las definiciones, casi como si alguien no se ha visto la película y contársela toda, pero en un resumen. Entonces, si quieres, ahorita incluso me puse a mirar ejemplos, como de los ejemplos que nos mostró Eduardo. Ahorita Ujú. que él vuelva, te muestro De cómo una. creo que se puede avanzar en la clarificación. Pero paciencia, que eso son muchas versiones y te cuento que no solo en, pues en un trabajo de grado. Imagínate que uno como profesor que sigue investigando y publicando, hay artículos a los que yo le he hecho 6, 7 versiones en un transcurso de 2 años. Y uno dice, "Ah", casi que le publican a uno, yo creo que al final más por la perseverancia que por la inteligencia, Ajá. para que no te vayas a desanimar. Y es que no, ya demasiado tarde, profe, Es ya me que no, desanimé. ya, es que no podemos cambiar. No, tranquila, mira, yo he estado ahí varias veces y es un proceso y te lo diría así. Uno cree que en una maestría, en un doctorado va a trabajar sobre todo inteligencia intelectual y resulta que una de las bases fundamentales de estos procesos es otro tipo de inteligencia, ¿no? Es la perseverancia, la paciencia, la humildad, porque no es fácil que uno le meta, pues yo sé que tú me has comentado, le has trabajado mucho, te has trasnochado y que le hagan Bastante. correcciones a uno es muy duro, ¿no? Y uno quisiera poner ya versión definitiva, Ujú. pero toma mucho tiempo. Y te cuento que la versión definitiva va a ser solo cuando ya esté publicado el artículo, entonces mucha paciencia, María Camila. Y eso estoy viendo acá con el trabajo. Mm, Listo, qué pena, es que no, no. estaba como, mejor dicho, estamos en esto de los informes, pues, todavía hay gente con informes complementarios haciendo preguntas. No, no, al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por tu presencia y yo pues de una vez te pregunto de esas cosas que para mí son más nuevas y Ujú, mira que justo yo hoy me puse a mirar de los ejemplos que tú nos enviaste, Eduardo, cogí el de ujú. español porque yo sé que en el caso de María Camila nos comentaba que ella traduce algunos artículos y bueno, las traducciones son más o menos, entonces dije, comencemos por un ejemplo en español y mira María Camila que en la introducción Eduardo comienza a definir, ¿cierto? O sea, como que no se da por sentado, no se asume que todos sabemos que el aroma es un atributo de la calidad de las frutas, ¿cierto? Ujú. Porque uno podría decir, ay, pues obvio, ¿cierto? Pero entonces, Exacto. es cierto, en Sí. ese mismo sentido, digamos, en las correcciones que yo les envié, creo que uno de los aspectos fundamentales, pues para ahorita no entrar en todos los detalles, porque hay otras cuestiones que son de forma, ¿cierto? Pero digamos que lo más
importante, creo yo no sé, tú me corregirás, Eduardo, es que aquí se comienza a hablar de temas, casi que no hay, ¿cómo le dijera? Sí, no hay una antesala cuando justamente la introducción, bueno, espere, ¿qué es eso de liderazgo? ¿Qué es eso de cultura? Y María Camila lo define más adelante en algunos pedacitos, ¿cierto? Comienza a definir, casi que es al final que María Camila nos cuenta qué es liderazgo y qué es cultura de la calidad. En un segundito, Ujú. Incluso si yo sé como por que acá. pues hay una estructura en el documento, pero si uno puede darle al documento una primera parte donde diga conceptualización, Ujú, eh, le co- la- pues lo colocamos ahí antes de todo, de problema y demás, porque esa es la primera parte de una introducción. O sea, ujú, ahí, y esa es la primera parte de un artículo. Uno entra con eso y ya después empieza a hablar un poquito de la problemática, de la importancia del asunto y de qué antecedentes hay. Y ajá, ahí ya se queda conformada la introducción y al final termina diciendo el trabajo se basa o se basó en tal cosa y teniendo como consideración, y ya uno da entrada, ya, y ahí termina la introducción y ya después uno se basa en los objetivos. Y bueno, y en un ujú, artículo, pues los objetivos no se declaran así tan directos, pero pues en la parte del anteproyecto como tal sí es pertinente. ujú. Porque mira que, o sea, fíjate María Camila, la propuesta sería desde el principio comenzar con definiciones. Tú la planteas aquí ya cuando vas a llegar a la justificación e incluso una definición que faltaría aclarar un poquito más, porque a ver, uno puede decir que la cultura de la calidad hace parte de la cultura organizacional y la cultura organizacional hace parte de algo más general que es la cultura. Entonces, comenzar tipo coquito desde el principio. La cultura organizacional es tal cosa y fíjate a propósito, María Camila, del estilo académico, que puede parecer muy cansón, ¿cierto? Dicen, ay, pero los académicos para decir cuál, para presentarse ponen una cita, ¿cierto? Pero es como parte de la tradición María Camila, porque es decir, venga, cuando yo estoy hablando de una definición de un concepto, la estoy hablando desde estos señores, porque puede que el aroma en las frutas sea otra cosa para otros autores, ¿sí? Ujú. Entonces yo creería que eso sería como lo más de fondo que yo vi, no sé, Eduardo, ¿tú qué Sí, piensas? y yo te agregaría ahí, Pero, ¿cómo sí, así, profe? Pero luego, pues yo traté como que cada cosita que yo leía y eso, citarlo ahí con el autor. De hecho, pues ahí traté de ¿no? ponerlos casi todos. Los Y se puse ve, todos. se ve que te esmeras en eso. Ahí es que mirar qué tan parafraseados están los párrafos, que eso es un tema muy arduo que al estudiante siempre se le va a complicar, porque no es fácil decir lo que el otro está diciendo con otras palabras y utilizar absolutamente otras palabras. Eso es un tema complejo. Entonces hay que prestarle un poquito de atención, pero, o sea, ¿yo qué recomiendo acá? Tú defines qué significa una cosa, qué significa la otra, pero lo que te enfatiza un poco, David, es eso de los autores es muy importante, porque incluso hay autores que definen la calidad de una manera. Ya, entonces, para darte un ejemplo, en el tema de los aromas, hay un tipo que se llama Oliver Finn, que es un tipo por allá de Estados Unidos, y él es el padre que acuñó un término dentro del análisis de los volátiles del aroma, que es el término metabolómica, que es, pues, digamos, en lo que yo hice el doctorado. Entonces uno tiene que hablar de el término metabolómica, fue acuñado por Oliver Finn porque uno está haciendo un artículo de pronto de metabolómica. Entonces es fundamental y eso le da un sello al asunto. Por eso esto que remarca David no es menor, es importante y le va a dar realce a tu trabajo. Entonces me parece bien. No, y te entiendo, María Camila. O sea, tú sí pusiste, digamos, quién define cultura organizacional, ¿qué? Cultura de la calidad. Claro, Todo. Cultura, efectivamente. valores y cultura de la calidad. Ajá. Cultura. Pero eh, digamos que un poco lo que quería decir, déjame ir aquí a la cita. Es que sí, no, tal vez no he entendido muy bien, porque yo pues traté como de citarlo todo, Bueno, porque pues justamente así. lo hice como en base también a lo que hablamos el otro día, pues no sé si de pronto lo malinterpreté o lo tomé por donde no era, de, por ejemplo, en la justificación, ¿te acuerdas? Que yo pues como que cogían muchas citas y formaban el párrafo.
sería como para ser muy puntual. Una primera es que los conceptos centrales no se definan al final, sino desde el principio. O sea, que tú arranques pensando en que quien lo está leyendo no ha escuchado nunca qué es liderazgo ni qué es cultura de la calidad, ¿cierto? Entonces, esa es una, ¿cierto? Dos, tú sí has citado, ¿cierto? Bueno, ahí ya hay una cosa de forma más que es citar correctamente las normas APA, ¿sí? Ujú. En este caso, creo que, por ejemplo, creo que sería aquí Stephens los 21. Bueno, esa es una cuestión de forma. Esa sí es, a ver, es menor, aunque de todas maneras es importante. Ujú. Mm, pero lo que te decía es, cuando se comience a citar, además de poner los autores, que vaya viendo una conexión en la que el autor justamente se vaya, perdón, el lector justamente se vaya introduciendo. Es decir, eh, para saber que la cultura, qué es la cultura de la calidad, habría que saber también qué es la cultura y qué es la cultura organizacional, ¿cierto? Que Ujú. incluso también te Traté de entiendo darlo ahí. qué es cultura organizacional. Ahí creo que es que ahí traté de como incluir la cultura organizacional, lo del tema de valores, que pues los valores eran muy importantes, traté de darle como una estructura tipo embudo. Entonces, la cultura de la calidad, arriba está en la parte de justificación, profe. En la Tal parte de vez, justificación, en la parte de justificación, ahí ya comencé a darle como la estructura, qué es la calidad, qué argumentaba, por qué para algunos autores era importante los programas de calidad. Ya después que también tendrían que tener en cuenta la parte cultural, que ahí pues creo que lo alcanzas a ver. Después, ahí justamente en ese, por ejemplo, es más importante todo, si la cultura organizacional. Entonces, cómo la cultura organizacional se va transformando hacia la cultura, teniendo en cuenta la importancia de los valores y ya finalmente referencio pues como el tema de la cultura de la calidad. Ahí, y por medio de la cultura de la calidad también trato de introducirme hacia el liderazgo. Exacto. Entonces tú los pones en la justificación. Ajá, sí, Entonces, lo tengo en la justificación. habría que buscar que desde que arranca el texto, en esta parte que decía Eduardo, que se podría poner conceptualización o de manera explícita o implícita, es que arranques por ahí. Incluso yo te puse acá, o sea, coincido aquí fue donde te vi muy ubicada, ¿cierto? Como cuando comenzaste a decir, ta, 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 Sí, o sea, yo traté de darle esa estructura tipo ya, embudo a la que justificación. cuando comenzaste a ver la Ajá, relación entre gestión, decir que la gestión de la calidad implica un cambio cultural, ¿cierto? Sino que, ujú. claro, verlo aquí es muy confuso. Yo le decía a Eduardo, a María Camila, que podría ser útil que ella use algún programa de estos que organizan como esquemas conceptuales, como el detrás de cámaras. Yo no sé, por ejemplo, en tu caso, Eduardo, tú cuando vas a plantear un problema, ¿tú primero haces un esquema conceptual o con qué herramienta, digamos, qué haces antes Profe, de ya meterte a la escritura? ¿Sí? yo lo hice. Yo lo tengo, sino que no te lo envié. Entonces, no sé si de pronto quieres que te lo muestre, porque como te digo, o sea, yo la justificación la traté de hacer así, en tipo embudo, justificando el por qué vamos a hacer esa bibliometría, ese artículo de revisión, perdón. Entonces, entonces por eso coloqué que la calidad, ya cómo se va transformando la calidad, teniendo en cuenta obviamente los valores, la cultura organizacional, para desenlazar en la cultura de la calidad incluyendo el liderazgo. Y en el planteamiento del problema traté pues como de justificar por qué estamos haciendo esa, o sea, lo que tú me planteaste de cuestionar el enunciado del autor, ¿sí me entiendes? Entonces por eso traté en el planteamiento del problema como que buscar alguna sintonía del autor con el tema que estoy practicando y por qué yo estoy diciendo eso, porque es importante. Pues más o menos lo tomé así. No sé si me estoy dando a entender. Sí. ¿Tú lo tienes ahí? mire, yo o sea, les comento una cosita, como Ujú. Ujú. normalmente cuando voy a escribir un planteamiento del problema, una justificación, yo trato de hacerlo tipo ensayo. Lo que pasa es que como hay tantas maneras, tipo ensayo es que genero un párrafo introductorio, y en el párrafo introductorio
se da una definición de algo y bueno, los aspectos principales, al final uno dice los aspectos principales que remarcan la problemática o la pertinencia dentro del estudio están relacionados con esto, esto y esto y esto, y se describen a continuación. Y empiezo, primer párrafo, describo el primero. Lo que yo siento dentro de los párrafos que estoy viendo es que no hay una idea de base al inicio del párrafo, que luego se desarrolle. Entonces uno tiene una premisa, uno tiene como uno dice una tesis, uno dice en la calidad tal cosa y empieza a soportarlo, ta, 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 ta. Entonces, por ejemplo, tú dices el problema. El problema es tal, uno de las consecuencias de este problema es esta. Digamos que el problema tiene tres consecuencias. Entonces, la primera consecuencia del problema es esto. Y entonces, primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, y ahí los soportes, dentro de esos argumentos van los soportes de quienes están, digamos, han hecho las investigaciones y todo lo demás, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, es un poco falta un poco hilarlo desde ese mecanismo porque eso también les permite hacer hooks, o sea, unos ganchos, porque sigue el párrafo, el siguiente párrafo dice, además, empieza diciendo, además de tal problema, que fue el del párrafo anterior, se presenta tal aspecto y empiezas a desarrollar tan, 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 y al final ya cierras el párrafo como concluyendo o reenmarcando lo que se había planteado al inicio del párrafo. Y así sucesivamente, y ya cuando finaliza, ya hay como un párrafo de cierre de toda la problemática, en el caso del planteamiento del problema o de la repercusión y pertinencia, pues a nivel de lo social, cultural, político y demás que tiene digamos, el tema. Entonces yo pienso que falta un poco esa parte. Veo que hay unos elementos de argumentación fuertes, o sea, que hay cosas, elementos bien interesantes, pero creo que hay que darle un poquito de estructura. Por eso de pronto tiene la sensación, yo le entiendo a David, del tema de estructura. Tal vez utilizaste un asunto de embudo como para ir concatenando, pero todavía falta es dentro del mismo párrafo, de cada párrafo, que no hayan varias premisas y que no hayan, porque uno agota el tema en un párrafo y ese no es, debe ser el objetivo. El objetivo es desmenuzar el tema en 4 o 5 párrafos y darle solidez. Tú estás hablando en un párrafo de un aspecto, digamos en la pertinencia, en la justificación. La pertinencia social de este tema se debe a 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es tal, tal, tal. Listo. Luego el siguiente párrafo desarrolla otro aspecto importante además de tal cosa, tan, 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 y evidencias y dices el por qué. Y luego el tercer aspecto y así lo desarrollas. ¿Ya? Entonces esa puede ser, ese puede ser, o si quieres hacerlo macro, la pertinencia social puede ser un párrafo y dices por qué, dice la pertinencia social se enmarca en 3 aspectos fundamentales, tal, tal y tal. Y entonces ahí desarrolla el párrafo. El primero es tal, ¿ya? Y los autores han indicado que esto y esto y esto, y ponen los autores. Ni siquiera tú puedes hasta juntar autores. ¿Ya? Varios dijeron y enfocaron hacia lo mismo. Entonces, listo. Además, igualmente, otro aspecto que se remarca dentro de la pertinencia social es tal, 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 tal. Y otro, tal, tal, y listo. ¡Pum! Cerró el párrafo. Ahora viene la pertinencia a nivel político, cultural y así sucesivamente. Eso para darles como un ejemplo de ya algo muy general de lo que uno a veces necesita percibir en estructura, que de pronto le podría permitir a María Camila como un hilo conductor más sólido en la argumentación. Porque, por ejemplo, profe, yo sentí que me pasó algo. O sea, yo te había mostrado como una primera versión el lunes de esta semana, si no estoy mal. No había citado mucho porque pues tenía como la confusión de cómo citar cuando se tomaba de textos en inglés, ¿sí? Ujú. Pero entonces, lo que decía el profe Eduardo ahorita, yo pues me sentí muy identificada porque yo esa primera versión la había hecho como así, con ese hilo conductor, pero entonces ya de pronto creo que me enredé con el hecho de que pues con el tema de las citas y con el tema de buscar como las preguntas en el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí me desvié, siento que es más hacia ese lado, y que también lo que hablábamos el otro día de que yo te decía
que sentía que pues se podía presentar en esos artículos de revisión era que como que todo es como muy puntual y muy citado. Y no siento que tenga como libre albedrío, se podría decir, no sé, de poder transmitir Le quitamos la lo que yo, libertad. sí, Eso es en una no me maestría, siento, perder la libertad. no, pues no me siento libre escribiendo qué interpreto de eso. Entonces yo creo que El por di- ahí fue que me desubiqué un poquito porque yo en esa primera versión donde como que leía y bueno, sintetizaba lo que leí y acomodé y redacté yo con mis palabras, yo creo que fue por ahí que perdí el hilo conductor, pero yo me sentí muy identificada con lo que con lo que acabas de decir, profe Eduardo, porque yo lo tenía como así como muy con steps, ¿ves? Como por pasitos, como bien hilado. Ajá. Y obviamente cambié totalmente el trabajo. El día que sustentes te voy a poner la canción esa de Libre soy, libre soy. Libre soy, no, oye, ese día me pierdo 3 días, Sí, sí. no quiero saber de trabajo. Mira, yo te voy a, te propongo algo, que escribas en un cuaderno, así, y esas cosas son buenas escribirlas. Yo no, como soy de vieja guardia, pero yo creo que hay gente que en la actualidad, personas muy jóvenes que les gusta ese ejercicio, aunque hoy todo se haga en computador, es rico. Entonces tú escribes, eh, liderazgo en gestión de la cultura de la calidad. Y entonces pones debajo problema. Y y a la palabra problema le sacas una flecha, porque tú no puedes olvidarte del título, nunca. Cuando estás Ujú. escribiendo objetivo, justificación, todo. Entonces, flechita y le escribes cuáles son las consequencias o lo que se plantea dentro del tema del liderazgo, lo nefasto qué pasa cuando cuando no hay un liderazgo apropiado en la gestión de la cultura y la calidad, qué puede estar pasando o qué circunstancias se asocian. De pronto leyendo un par de artículos te vas a dar cuenta de algunos aspectos. Entonces, apropia esos temas, esos elementos y los puedes colocar debajo de la flechita. Y de cada uno te armas un párrafo. Y eso te puede ayudar a darle mucha fortaleza al desarrollo del párrafo. Esa es una manera en que te puede. Y con la justificación, lo mismo. ¿Por qué escribes? Liderazgo en gestión de la cultura de la calidad. Entonces, debajo escribes relevancia. Sí, porque justificación es eso, relevancia, Ujú. pertinencia. Y debajo de pertinencia escribes varias flechitas. Sí, aquí está, y una flechita Ajá. así, otra flechita. Y debajo de cada flechita escribes eh, una palabra o una frasecita del por qué es pertinente estudiar el liderazgo en la gestión de la cultura. Y esas palabras van a tener que ser diferentes porque, o esas frasecitas pequeñas van a tener que ser diferentes porque a veces uno termina haciendo párrafos y termina diciendo lo mismo en cada párrafo. Dice, este párrafo esto ya me lo dijo ahí arriba, y eso te va a permitir separar e identificar cuáles son tus problemas y eso te va a ubicar más. Ya, porque veo que el tema en los objetivos está como ya muy cierto, que yo siento que de todos modos ahí hay Muy una que. claridad conceptual y todo, y pues Muy orientada. Creo que no, sí. fueron comentarios menores a los No, objetivos. yo percibí lo mismo, yo digo, ya está como bien, sé que ya leyó, ha estado metido. No, no he dormido. Yo dije, ay, está estudiando la niña. Sí, o sea, eso percibí, pero me parece muy bien. Y ya después con los objetivos, lo mismo, revisa, objetivo, está, dice, te haces el ejercicio, para cumplir el objetivo general debo hacer esto. Si es así, sí. Si analizo esto y si luego desarrollo esto y luego identifico esto, logro establecer el estado del arte. Sí. Si satisface la respuesta, es porque estás cumpliendo con los objetivos específicos apropiadamente. Entonces, yo creo que es eso, es una cuestión de hilos conductores, una cuestión de consecuencias y de a qué te lleva cada cosa. Ya, pero me parece que vas ahí enfocándote, que está interesante el asunto y que habría luego que hacerte como una revisión
cuando tenga más cuerpo el asunto, una revisión más exhaustiva, tal vez del estilo escritural y todo, pero primero todo esto que te estamos diciendo pues para no hacer correcciones tan profundas, que es lo que también te invita David en sus aspectos que él señala, sino los elementos más puntuales, para no hacer cosas tan profundas sobre un documento que necesita todavía una evolución. Es eso. María Camila, tú nos puedes compartir ahí el esquemita que tenía yo, aunque ese es menos, ¿cómo se llama, Eduardo? Ay, no supe cuál era la palabra. Bueno, que a mí también me gusta el diario, sino que, o el cuaderno, sino que como estamos así a distancia, yo le decía a Camila que si podía hacer un esquemita en un programa. ¿Tú lo tienes ahí, María Camila? Sí, yo lo tengo acá y sí, de hecho tengo toda la información. Si Pero entonces quieres, es ya, muy ya. basiquito de una vez. Claro, pero entonces ahí está el asunto y es como que uno debe tener muy clara esa estructura, debe ser muy fuerte para después poner unas hojitas livianas, porque si no, siento que queda una cantidad de hojas y cuando uno comienza a moverlas, uno no ve la estructura. Pues no sé si la metáfora ayuda. Sí, sí. No, yo lo hice muy, o sea, como que, ¿qué quería? Eso, Entonces, por ejemplo, entonces, en el planteamiento del problema, yo lo que quería era como qué significaba construir una cultura de la calidad. Eh, Espérate un exacto. momentico, pero mira, ¿dónde van realmente esos elementos? Construcción de una cultura de la calidad, considerar importante a los colaboradores de esa estructura, o sea, plantéalo, lo que vayas a plantear en el problema, plantéalo como el problema o como consecuencia de del inapropiado liderazgo en gestión de la calidad. O sea, plantéalo en negativo, porque si no, te vas a ir por las ramas en el problema. Vas a terminar, mira, yo siempre veo que la gente hace un problema y termina haciendo una justificación, o no se sabe qué es lo que está planteado ahí en Exacto, ese. exacto. Mira la palabra importante, considerar importante a los colaboradores la cultura. Para mí eso es una justificación. ¿Por qué el papel del liderazgo es necesario? Porque me permite considerar importante a los colaboradores. no, pero yo lo ¿Me vi, profe, entiendes? yo lo vi, o sea, yo lo hice así, o sea, planteé como a grandes rasgos lo que para mí era el planteamiento. Entonces, Ajá. acá en construcción de una cultura de calidad, bueno, ¿por qué era importante construirla? De si en realidad sí son o no son importantes incluir a los colaboradores en esta cultura. O sea, hacer como el cuestionamiento más que la afirmación. De que si involucrar en el proceso personas con espíritu de liderazgo para fortalecer la cultura, o sea, de que si en realidad sí es importante. ¿Qué pasaría donde no hubiera una persona con calidad de líder para el desarrollo de la cultura? O sea, sí, o sea, como más hacia el cuestionamiento, lo vi yo. Y pues para llegar ya a la pregunta final, que sería, ¿cuál es el papel del liderazgo en la cultura? No sé, creo que Eso. estoy como Yo te desorientada. entiendo y yo te entiendo hacia dónde vas porque Ujú. tienes, el rollo no es que hagas un hilo conductor porque, bueno, eso es interesante, ¿cierto? El rollo Ujú. es que la manera como planteas el hilo conductor te puede llevar a otro camino y cuando terminas de leer el documento dices, ¿esto es el planteamiento del problema? ¿Sí me entiendes? Ok, ok. Mira, métete a un libro, algún libro, métete a internet y busca justificación que no justifica. Uno termina. ¿Ustedes se acuerdan del chiste este del niño chiquitico que lo llevaron a la escuela y fue bueno, él se había aprendido la clase del elefante, ¿cierto? Y le preguntaron fue la de la lombriz. Y entonces él dijo, es que la lombriz es algo cilíndrico como la trompa de un elefante y empezó a describir elefantes. Ya, eso te va a pasar en ese camino que nos muestra, ya, es eso. Y entonces Ujú. el chino dijo todo lo del elefante, la trompa, la cabeza, no sé qué y tal, y pues, y dijo Ajá. todo lo del elefante, pero empezó por lo cilíndrico Sí. de la trompa del elefante que se parecía a la lombriz. Entonces, ese es lo que no quiero, que a donde te lleve ese hilo conductor, porque si Ajá. mira que el hilo conductor, paradójicamente, como lo estás poniendo, Sí. en flechas, ¿cierto? Ajá.
digamos que aquí fue que me diste papaya, pero paradójicamente te está alejando de la flecha donde dice planteamiento de problema. Ya, y eso es lo que yo quiero evitar que pase. No quiero decir que aquí está pasando, pero sí quiero evitar que eso pase. Por eso, considerar importante a los colaboradores para esta cultura. Entonces, ¿por qué no, digamos, o sea, es la manera como lo planteas, diga, eh, ¿cuáles son las consecuencias de no considerar importante a los colaboradores O sea, más en sobre, como esta, como qué pasaría donde no hubiera una persona con calidad de en- líder para el desarrollo de la sí, cultura? bueno, eso, ¿Cómo ese cuál? puede ser, o sea, es que tienes que definir. Yo por eso digo que ahí lo que te hizo perder fue que no estaba el título. Porque puede que hayan subcategorías y tú lo que debes preguntarte es, ¿qué pasa cuando no funciona el papel del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad? ¿Sí? No se gestiona, ¿sí? El liderazgo en la cultura de la calidad no se gestiona apropiadamente. Ya. Entonces, escribe, digamos, debajo del planteamiento del problema, consecuencias de gestión inapropiada, de liderazgo con gestión inapropiada en la cultura de la calidad. Y lístalas, ¿ya? Y no necesariamente tienen que llevar un hilo conductor, sí o no, puede que sí o puede que no. De pronto sí por ejemplo, relevancias, ¿sí? Que una cosa sea más relevante que la otra, que tenga un mayor impacto a nivel negativo en la empresa y demás. Pero si tú logras relacionar esas consecuencias y pones una, luego otra, luego otra, luego otra, cada una se te va a convertir en un párrafo. Y coges el párrafo y pones uno de las de circunstancias de mayor complejidad en la gestión de la cultura de la calidad es tal cosa. Y entonces empiezas a definir. Cuando hay deficiencias en estos aspectos, se pueden presentar tal, 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 tal. Y ahí, ¿sí me entiendes? Ahí es donde tú empiezas a desarrollar cada párrafo y a citar a los autores que pueden estar planteando ese aspecto. De acuerdo con Eduardo. Mira, María Camila, por ejemplo, que en la pregunta que tú haces al final no está el concepto de gestión. Ujú. Entonces sería, pensaría yo, primero, ¿qué es un planteamiento del problema? Incluso yo lo pondría, yo me guío, voy a compartirles un momentico y ya si quieren nos comparten. Miren, por ejemplo, yo en la tesis cogí así, eh, definía en la categoría gruesa de qué estoy hablando. Ah, esta es la teoría de fondo. Y después ya iba a las partes. Si quieres, vuélvenos a compartir. O sea, yo si fuera María Camila, pondría en planteamiento del problema entre paréntesis, ¿qué es? ¿Qué es plantear el problema? Por ejemplo, ¿tú qué entiendes por plantear el problema, María Camila? Si quieres, ponlo ahí, porfa, entre paréntesis. Y a ver si estamos los tres de acuerdo en qué estamos asumiendo que es plantear el problema. Listo. Ahí Como, si tú haces como una como reconstrucción de lo que hiciste, ¿qué estabas entendiendo que era plantear el problema? para mí, profe, plantear el problema es como referenciar que existe una problemática por la cual estamos desarrollando este estudio. Pues en pocas palabras, para justificar el por qué hacer el estudio, ¿no? Ah, Pues ahí vuelva. porque entonces están metiendo justificación, lo que decía Eduardo. Ajá, Justificación sí, sería sí, otra sí, cosa. Y cuando sí, vas a definir qué es plantear un problema, mostrar una problemática, sería redundante. Entonces necesitamos como desglosarlo más. Yo no sé cómo lo ves tú, Eduardo. Sí, de acuerdo, porque mira, cuando vayas a hacer la justificación, por ejemplo, tú te preguntas, ¿por qué esto es importante a nivel de lo social? ¿Por qué esto es importante a nivel de lo organizacional? ¿Por qué esto es importante a nivel de la salud mental de los colaboradores de una empresa? Porque esto es importante a nivel de la responsabilidad social de la empresa. Y mira que estás hablando de lo social, lo político, ¿sí?
la sostenibilidad o sustentabilidad empresarial y todo, y entonces ya empiezas a describir todos esos elementos. Y eso al final es relevancia, es pertinencia de la investigación. Y en este caso es un poco caracterizar, ¿sí? Por ejemplo, se utilizan mucho cifras, las consecuencias, la problemática y asociar las consecuencias. Entonces, uno de los aspectos más complejos o reconocidos dentro de la gestión de la cultura y la calidad son las dificultades de tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque ese liderazgo tiene unos desafíos. Entonces tú tienes que que plantear esos desafíos frente a, no frente a la pertinencia de esos desafíos, ¿ya? Sino frente a lo que ocurre cuando esos desafíos son llevados por un camino inapropiado, ¿ya? O sea, la empresa pierde mucha plata cuando hay un liderazgo organizacional de la cultura de la calidad que no tiene en cuenta tales elementos, ¿sí? ¿Ya? Los elementos de planificación, ¿ya? Entonces, los elementos de la planificación en la gestión de la calidad, ¿sí? Y tú puedes decir, son un tema neurálgico por diversas razones, punto. Y empieza a decir cuáles son esas razones. El primer aspecto que se asocia a ello es tal, ta, 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 ta. El segundo aspecto que se asocia a ello es tal, tal, tal. Y dices, y bueno, y los autores han demostrado que las pérdidas económicas ascienden a tanto, o que el personal que sostiene el sistema de aseguramiento de la calidad, que emigra de empresas que tienen estas circunstancias, genera unos costos, así, ¿sí me entiendes? Ya, unas pérdidas de tanto y tal, tal. O sea, se asocia a cifras también esa problemática. Y así sucesivamente uno va describiendo, ¿ya? Planteando el problema y ligándolo a las consecuencias, ¿ya? El manejo inapropiado de este aspecto, no tomar a tiempo las medidas del caso, puede desembocar en esto y en esto, y entonces ya como el lector dice, esto es un tema de cuidado, y empiezas, ya. Yo creo que ese es el camino. Con lo que tú dices, Eduardo, percibo como que María Camila en la justificación incluyó componentes que más bien deberían ir aquí en el planteamiento, como decir primero, bueno, ¿qué es de qué estamos hablando cuando se habla de cultura de la calidad? Con las citas que tú efectivamente las tienes, María Camila, sino que pensaría yo que falta usar las citas para mostrar que hay algo que no se sabe y que se necesita saber en el liderazgo de la gestión de la cultura de la calidad, o como dice Eduardo, que hay unas consecuencias que se necesita evitar y que para eso se necesita saber algo. En este caso, pues se necesitaría tener compilado el conocimiento sobre el liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad. Pero Eso. no sé si me explico, y yo no sé si tú lo identificas, María Camila, o sea, que las citas que usaste sirven, pero habría que reubicarlas y conectarlas, como dice Eduardo, como hilando. O sea, prácticamente lo que te entendí, profe, es que lo de la justificación, o sea, lo de la justificación lo voy a haber puesto en el planteamiento del problema. Algunos elementos, ¿sí? Algunos, pues Como casi desde lo más la básico. mayoría. Miren, cultura, no la mayoría, porque o sea, en la justificación tú sí tienes unos aspectos que son de la pertinencia. Allá, el problema con la justificación que yo vi fue otro, y es que mezclaste en el nivel nacional lo internacional, o sea, que como que mezclaste el sancocho. Si Pero quieres, va, ¿cómo así? O sea, ya pero te va a ¿eso no era mostrar. acá en la política pública? En la política pública iba el tema, entonces yo te decía, organizar jerárquicamente. Devuélvete un momentico. Espérate, si quieren yo se los comparto, que es que aquí lo puedo manipular Ok, más fácil. Eh, a ver si entiendo un poquito más. Sino que somos muy desorden y soy culpable del desorden, Eduardo, que Eduardo tiene un No poco de te paciencia, preocupes. porque ya estábamos en el planteamiento del problema y yo comienzo a pensar en la justificación, pero bueno, lo voy a hacer rapidito. Esta, ya cuando estaba María Camila en la justificación,
Mira, en la redacción, tal como está, pareciera que se entienden las ISO como lineamiento de tipo nacional colombiano. En el presente Ok. responde a los lineamientos generados, supongo, si dices a nivel nacional, se supone que en Colombia, ¿cierto? Por la política del COMPES, las normas internacionales ISO, o sea, falta aclarar lo mismo, de esa manera jerárquica, aquí lo que hay que aclarar es más el dónde, ¿no? O sea, las ISO son de un nivel internacional, como los ODS. Ya a nivel nacional, Colombia dice, nosotros acogemos estas normas y las acogemos de esta manera, por ejemplo, decir que aquí la calidad no es un asunto obligatorio, entonces ya uno puede problematizar que como acá no es obligatorio, pues finalmente no lo hacen todas las organizaciones. Bueno, de ahí pueden salir otras discusiones, pero no quiero desordenarme más porque era con el planteamiento del problema, que es utilizar las citas, como dice Eduardo, para identificar asuntos puntuales que hablen de las consecuencias de no abordar correcta. Tú hablabas, por ejemplo, María Camila, de lo que es un buen manejo del liderazgo en la gestión Ujú. de la cultura de la calidad, pero eso no está definido. O sea, a mí no me quedó claro en el texto, a partir de una referencia bibliográfica, cómo se supone que tiene que definirse eso. Incluso esa puede ser una pregunta que justifique la revisión. Venga, no tenemos suficientemente claro cómo se supone que tiene que ser el liderazgo en la gestión. No tenemos claro si es tú lo asumiste, María Camila, como algo de la alta dirección, pero por ejemplo puede ser de niveles intermedios como la dirección de aseguramiento de la calidad. Bueno, en fin, digamos que yo siento que tienen muchos elementos para reorganizar, como dices, Eduardo, darle estructura y que sea más fluido el texto. Em, Incluso me da culpa, Eduardo, sabes que me doy cuenta que también le ayudaría, pues yo quiero construir una guía, casi que un manual de estos paso a paso, sino que no, pues estamos en el proceso de también nosotros, pues en mi caso, aprender cómo orientar, que es otro. También necesito mi manual, manual para Un hacer poquito. manuales. Sí, Dios. sí. No, pero sí, pero no, pero creo que vamos por el camino, eso es una cuestión y estamos comenzando, ¿cierto? Y son Pero, ejercicios, pero la pero verdad, profe, sí, es mejor así, directo. sí, sí, no, claro, hay que dar los puntos desde temprano y eso pues va a ayudar también a que muy rápido tú vayas como dejando sólido el documento. Entonces, eh, pues ese es un tema. Ese es un tema que hay que ir como desmenuzando. O sea, uno va desmenuzando la circunstancia y ya eso todo va fluyendo, va fluyendo. Entonces, todas estas recomendaciones son precisamente para que el asunto pues se vaya fortaleciendo. Ya, eso es. O sea, mira, cuando tú hablas en la parte de la justificación y hablas de la gestión, tú también incluso puedes mencionar cómo se reduce cuando hay ciertos elementos. Yo creo que tú deberías dedicarte a plantear en el problema cuáles son los elementos, o sea, hacerte la pregunta, cuáles son los elementos problemáticos del liderazgo en la gestión y hablar de ellos. Hazte esa pregunta, simple y llanamente. O sea, escribe, ¿cuáles son los elementos problemáticos en la gestión de la cultura de la calidad? Ya. O sea, se hace esa pregunta y lista esos elementos y con cada elemento hace un párrafo y desarrolla el párrafo y le va a quedar un problema sólido. Ok. Aquí estoy tomando nota también. ¿Cuáles son los elementos problemáticos del liderazgo en la gestión? Y yo tuve una sensación, y Camila me perdona si me equivoco. Yo siento que cuando una persona en su profesión ejerce, digamos, Camila en el día a día trabaja la gestión de la cultura de la calidad organizacional, me imagino. Sí, Entonces todo el siento que, tiempo. claro, entonces siento que en la escritura metes mucho de tu experiencia. Y cuando te decimos pon citas, tú dices, pero si yo sé cómo me van a pedir que saque lo que yo sé. Pero claro, y qué día yo le decía a Camila, y yo le decía, te lo voy a decir brusquito, pero con cariño, yo te lo decía. Una cosa es que sepas de la SED, pero otra cosa es que tú me digas, no, es que yo ya publiqué sobre este tema y son dos cosas como diferentes, hombre, que estamos tratando de unir.
pero es como uno poner entre paréntesis, no es borrar los saberes previos, sino ponerlos entre paréntesis para poder contrastarlo con quienes han mirado ese hacer desde la teoría. No sé si, Es que yo siento que yo me desvié fue en ese pedacito, porque, o sea, como les comentaba ahorita, yo en la primera versión, porque esta la reformé casi que un 70%, yo sentí y en base a lo que pues yo iba leyendo, yo como que sintetizaba, pero entonces sí, o sea, de pronto tengo muy arraigada como la experiencia que estoy viviendo, digamos, en mi actual trabajo, que justamente es eso que dice el profe, estoy desarrollando en actividades que tienen que ver con la gestión de la cultura de la calidad. Pero entonces yo creo que ahí fue como mi talón de Aquiles. y vuelvo y digo, como el problema de, sí, obviamente es un artículo de revisión, obviamente nos tenemos que remontar mucho a la literatura, a la experiencia, a los datos, bueno, todo este tema. Pero también siento que me siento un poquito como reprimida, vuelvo y lo digo, en el sentido de que no puedo escribir lo que yo sinteticé, sino que tengo que escribir lo que dijo el autor netamente y a partir de eso tengo que crear un párrafo. Entonces, eso es lo que más me ha costado un poco. incluso me da rabia y risa, rabia porque a mí también me gustaría tener más libertad, pero digamos que por ejemplo, yo creo que si fuéramos Eduardo y yo los evaluadores que digamos que nos abrimos a innovar, siento yo, pues solo el hecho de que estemos trabajando juntos siendo desde de distintas áreas, pues no habría problema, pero lo que pasa en la academia es que es una lucha en la que todavía domina mucho la tradición. Entonces yo le decía ayer a un compañero, estaba hablando con él, man, Eduardo, que también tenía esa sensación y yo le decía, mire, trate de decir lo que usted quiere decir, pero como se lo piden que lo diga. Es, Es que justamente es- eso fue lo que, o sea, yo coloqué mi párrafo que había sintetizado y como que, bueno, voy a buscar en medio de todos estos artículos y todos estos libros que estoy leyendo, oracioncitas que me cuadren el mío, porque no supe cómo de otra forma hacer. Pues, o es sea, un cambio, es un cambio de estilo. Incluso yo no sé, Eduardo, si uno haga mal, pero digamos que yo insisto como en tener el estilo académico, porque lo que yo he visto es que las personas que rompen tradiciones, les va mal. no, lo logran, pero lo hacen aprendiendo cómo es el juego, o sea, cómo, no sé, pues es que solo se me ocurren ejemplos como, no sé, en economía, Amartya Sen, que es premio Nobel en economía. Él, él, él rompió la idea de que el desarrollo es solo cada vez generar más ingresos. Y esa idea todavía, de hecho, es muy fuerte. De hecho, mucha gente actúa como si no existiera Amartya Sen, pero él hizo un estudio así súper riguroso. Han dicho esto antes, o sea, tal vez él ya puede hablar de manera mucho más libre, pero porque es premio Nobel. Pero yo siento que uno no Claro. pueda, incluso, no, sí, Y ya, yo no. no, ya incluso lo entendí, Eduardo, hace poco que yo sacaba un libro y que yo peleé para que saliera en primera persona y ya me arrepentí, Eduardo, ya lo entendí, pero después de que ya salió el libro, porque yo dije, sí, porque yo dije, yo hablando en primera persona y yo todavía no soy pues como un referente, entonces, pero hay cosas, no sé, hay cosas que es mejor uno adaptarse y después poder volar con más seguridad, con las alas más grandes, no sabría cómo plantearlo. Sino tal vez es que, digamos, lo que ocurre también es que vivimos en un mundo de estructuras y Mm, esas estructuras implican que el asunto, o sea, que otras posibilidades, no es que sean buenas ni malas, ni apropiadas o inapropiadas desde tu punto de vista, simplemente que están fuera de un contexto en particular, ya, de cómo se hacen las cosas. Eh, Mira, el estar solamente en una universidad privada ya tiene unas implicaciones de manejo administrativo, donde hay cosas que se permiten y hay cosas que no. ujú. Cuando ya uno está, por ejemplo, trabajando en una universidad pública, ya tu mentalidad tiene otro manejo y tu condicionamiento administrativo tiene otro tema de responsabilidades. Por ejemplo, tú en una universidad pública te puede caer Contraloría, ¿ya? Sí. Ay, no, no Y la puede, invoque. y puedes La tenemos llegar, encima. imagínate, y puedes llegar a la cárcel y Tocó mira, el tema que era. claro, mira, tú puedes llegar a la cárcel y todo eso tiene una implicación para ti, pero profunda. Entonces,
los manejos jerárquicos y la toma de decisiones. Bueno, por ejemplo, nosotros acá no somos, en las universidades públicas se maneja algo que es como el ordenamiento del gasto. Allá hay un ordenador en cada universidad, en cada institución, hay un Cada dependencia. claro, y te dicen tu presupuesto aprobado es tanto y te lo gastas, y un buen administrador gasta el presupuesto apropiadamente, efectivamente, pero lo gasta completo, ¿sí? Esas son las premisas. Y nosotros no, no tenemos un presupuesto, pero vivimos con la mentalidad de ahorrarle a la universidad. Es otro manejo completamente diferente dentro de Sí, la no es estructura de cierto. calidad. Esta universidad, por ejemplo, tiene una manera, a mí me pueden pedir en otra universidad que aumente el número de proyectos. Acá no. Acá hay que generar mayores productos porque es un liderazgo destinado o enfocado a la generación de productos, y puedo tener menos proyectos. Sí, la universidad tuvo, para darles un ejemplo concreto, 76 proyectos en 2018 y esa es mi línea base. Y entre 2019 y 2021, en esos 3 años, han habido en promedio tal vez entre 32 y 38 proyectos. ¿Proyectos de Entonces, extensión o de investigación, de perdón? investigación, de Investigación. investigación. Ok. Entonces estamos hablando de un esquema de manejo, porque ahorita hay un tema muy importante en los asuntos administrativos, y de gestión y de liderazgo, y tiene que ver con los recursos económicos de la institución, de cada institución. O sea, si tú gozas de buena salud financiera y buena proyección financiera, eso ya es determinante en una empresa. Y antes no se Ujú. tenía tan en cuenta. Logre lo que sea y se quiebra dentro de 2 años, ¿sí? Mm. O sea, No, no tenía. inclusive acá nos molesta en el instituto donde yo trabajo, que es para la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Extensión e Investigación. A nosotros nos molestan porque anualmente se sacan unos planes de acción y unos proyectos para implementar en cuanto a mejoramiento continuo del instituto. Y ese año, por ejemplo, la decanatura nos regañó porque teníamos un proyecto en el que nos destinaron como 80 millones de pesos y de los 80 millones de pesos solo gastamos 20. Entonces, como que bueno, ¿para qué pide tanta plata si no la va a gastar? Mm. Entonces, sí, fue un regaño ahí teso por parte de la decanatura porque pues en realidad no gastamos todo lo que se había presupuestado para el EA. Claro, Entonces, sí, es totalmente diferente. dentro del colchón de gastos se está manejando que la institución puede gastar determinado recurso. Está aprobado porque Ujú. lo demás está cubierto para los siguientes años, y entonces, cierto, para inversiones en otro tipo y tal. Entonces, si tú no te lo gastas, la universidad deja de gastárselos en otras cosas que también son Ujú. fundamentales. Entonces, es como si esa plata está ahí, pero se debió gastar para algo valioso que fortaleciera la institución y no se hizo. Entonces, eso es parte de lo administrativo. Entonces, mira que estamos hablando de elementos que bien podrían considerarse dentro del análisis. Tienes que revisar normas. Creo que hay un elemento importante acá, y es que si hay unas normas de calidad que están hablando, por ejemplo, de liderazgo y compromiso, y en procesos de gestión y liderazgo, ¿cierto? Si la ISO tiene, por ejemplo, unos asuntos de liderazgo, y entonces cuáles son esos elementos, ¿ya? ¿Y qué podría pasar? Esa es una base. ¿Qué dicen los sistemas de aseguramiento? Que hay varios, ¿sí? Y Ujú. de gestión frente al tema de liderazgo. ¿Cuáles son los elementos importantes? Y entonces, ¿cómo esos elementos fallan? Eso también puede estar en la problemática, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema puntual que tú puedes también recoger. Bien. En términos del aseguramiento de la calidad, el liderazgo tiene tales elementos, para la gestión de la cultura de la calidad tiene tales elementos, ¿ya? Entonces ya uno dice, bueno, estos son los elementos, ¿qué podría pasar o cuáles son las consecuencias de que estos elementos fallen? ¿Ya? Entonces ahí hay unas circunstancias económicas que yo insisto, el tema de lo económico y el tema porque
No estoy hablando solamente de ganar plata o no ganar tanta plata, sino de lo que puede pasar en un momento específico cuando, por ejemplo, se resuelven unos problemas y eso tiene una implicación económica, ¿sí? O sea, un liderazgo centrado en tales condicionamientos puede derivar en algunos aspectos. Les voy a decir, por ejemplo, un elemento. Liderazgo, hay unas características del liderazgo que, por ejemplo, hay una que es cuando el tipo de líder, ¿sí? Cuando uno es como autocrático o algo así, ¿sí? O sea, como yo, a veces, muchas veces. No, es que a mí me salió en un estudio psicológico eso y de ahí para allá quedé como traumado y decía, no, yo tengo que preguntarle más a la gente las cosas. Y ya, y quedé con severo trauma. Hace como 2 años yo dije, no, yo necesito preguntarle más a la gente. Y entonces ahora, no, venga, siéntese conmigo para que, sí, porque, y la psicóloga decía, no, es que no es que sea bueno o malo, es que dependiendo de lo que quieras, en unos casos tienes que ser así y en otros casos no. Ya, hay casos donde no puede ser de otra manera. Decía En yo, una guerra tiene que ser. exacto, exacto. Entonces hay liderazgos, hay temas y a veces aquí uno vive una guerra en algunos momentos. Es que Dice, con no, razón ha funcionado. que con razón, exacto. Entonces, hay épocas donde estás en guerra. Entonces, en el liderazgo, digamos, los manejos, el manejo administrativo de liderazgo asertivo tiene unos elementos, por ejemplo, el direccionamiento del líder, de la cultura de la calidad. Sí, en el tema específico de cultura de la calidad, si es un liderazgo por imposición, ahí no aplica. Entonces ahí hay unas consecuencias. Entonces, ese es uno de los elementos. Ya te estoy dando uno, mejor dicho. Hable de eso. Diga, vea, cuando uno, y busques, porque yo sé que eso está documentado, ¿sí? Pero entonces, eso es otra cosa. Eso es un elemento. El Pero, tipo de liderazgo es un elemento, ajá. elemento que se debe tener y que puede afectar, ¿sí? Dilo así, para no decir la palabra problema, ¿ya? Que puede afectar. ¿Cuáles son los elementos que afectan? El tipo de liderazgo. Cuando hay un liderazgo en la cultura de la calidad, Pero que es, antes debo especificar los tipos de liderazgo, supongo. sí, Eso es que exacto, ahí se va ese, conectando ya todo. entendió. Ajá. O Exacto. sea, Dice, no, Pero, no uno, asumir que pero todos bueno, sabemos que es liderazgo, sino otra, cómo dice, lo vas a tú definir. puedes decir, por ejemplo, empezar el párrafo diciendo, uno de los elementos determinantes, ¿verdad?, en el liderazgo de la gestión de la cultura, la calidad, es el tipo de liderazgo que exista, ¿ya? Existen los líderes, y entonces, punto. Existen los liderazgos tal, caracterizado por esto y caracterizado por esto, y pones a los autores. Hay un montón de autores que hablan de eso, y ahí mete un pero montón de entonces autores. ahí tengo Y, otra pregunta, profe. espera, y Ajá. después de eso dices, eh, en la cultura de la calidad se recomienda básicamente el liderazgo tal, por esto, ya que podría un liderazgo inapropiado o que esté direccionado a un manejo autocrático o a un manejo, sí, donde a la gente no se le contemple, sino que se le ordene y no se le concientice, no se le sensibilice, entonces traería tales consecuencias, porque la gente no va a asimilar la cultura de la calidad. La gente no lo va a hacer sino por imposición, la gente no va a hacerlo con comprensión, sabiendo el impacto, sabiendo lo importante que es para la empresa, y entonces todo va a ser sin convicción, y eso tiene unas consecuencias económicas. ¿Ya? Ahí está el párrafo descrito. Ya, es eso. Dale, de María Camila. Profe, eso es otra cosita, pues fuera como del tema que tengo una duda, tengo duda. O sea, no estamos trabajando sobre los artículos bibliométricos que buscamos en la ecuación final de búsqueda. O sea, yo me puedo abrir a buscar Buena pregunta. otros artículos. Sí, tú puedes para esa porque es que tú no estás haciendo solamente un artículo de bibliometría. Yo les voy a mandar uno que acabo de someter,
y que seguramente les va a parecer interesante porque no ¿Está está en lejos. español? Probablemente está en inglés, ya hizo Está cara. realmente está en inglés, pero yo creo que tengo una versión en español. Se llama Drivers of Teleworker Productivity. A Ah, Review of the Empirical Evidence. Que tremendo es, tema. o sea, cómo se conduce la productividad del teletrabajo. No está lejos de lo que estamos hablando. Muy chévere, está muy chévere. ¿Ya? Y Era ese mucha automotivación. es una, o sea, claro, o sea, y la mitad del trabajo es bibliometría y la otra mitad son los problemas de por qué no se ha instaurado el teletrabajo en el mundo, ¿ya? Y caracteriza el problema. Seguramente te va a dar pautas para entender qué es lo que pasa con, con la circunstancia del teletrabajo, ¿ya? Entonces, o sea, ¿cuáles son las evidencias, cuáles son los pros y los contras que están existiendo en el teletrabajo? Entonces, una caracterización ahí pueden haber elementos que tú identifiques del teletrabajo que tienen que ver con la gestión de la cultura de la calidad, porque estamos hablando de cosas relativamente similares. Es que el teletrabajo es un tema, una problemática del teletrabajo como la del liderazgo de la gestión de la cultura es la confianza, ¿ya? Sí, la Los, confianza. los elementos de flexibilidad, la inexistencia de aspectos como el salario emocional. Eso de que en este momento, en este preciso momento, mi esposa pueda estar en este momento, porque acabo de recibir las fotos, en este momento mi esposa puede estar en el centro comercial, o primero, hace 2 horas, en Miluska, llevando a la niña a ballet, un viernes, después llevándola al centro comercial a pasear. Y todo lo demás, porque pudo hacer trabajo jornada continua hasta las 2 de la tarde o 3 de la tarde, 2 de la tarde el día de hoy. Eso es un manejo de una estrategia de liderazgo de la cultura de la calidad. La gente cumple con sus cosas, pero la gente tiene una compensación para ello. Y es que cada 15 días, 2 veces al mes, se hace eso. Y la gente responde, y eso es una cultura de, listo, yo cumplo con mis cosas, pero tengo esta posibilidad. O sea, políticas, ausencia de políticas que incentiven el ejercicio de la cultura de la calidad. Ya, yo ejercito la cultura de la calidad, yo cumplo con esto, esto y esto, y como contraprestación recibo que cada 15 días tengo este beneficio. Por ejemplo, ¿cuáles son las políticas de un liderazgo que están haciendo que la gente se mueva más? Entonces, la inexistencia de esas políticas, ese es otro elemento. Porque yo sé que el día que a mí me dicen, usted va a tener la tarde libre, pero cada mes usted me cumple con estos, del sistema de aseguramiento de la calidad, yo salgo corriendo a hacer lo que sea. Ya, o sea, eso es primero porque eso es como de vida o muerte para mí porque se trata de un tiempo con mi familia. Y eso es motivador. Sí, ¿Entiendes? claro. Entonces mira que ahí hay unos elementos, unas problemáticas. Entonces, bueno, estas son las problemáticas que sobre las cuales digamos, descrito algunos autores y tal, y empiezas ya, y el costo económico que tiene, o cuánto se deja de percibir cuando no se implementan esas políticas, porque no hay que hablar solamente de, cierto, cuánto gano y tal, sino, no, yo dejo de ganar tanta plata porque no tengo esas políticas implementadas. La gente hace mejor, es más, la gente se va, está con su familia, se duerme la niña y yo me meto al computador a hacer otras cosas de calidad y tal, no sé qué, porque estoy metido en el cuento. ¿Por qué? Porque estoy respondiéndole. Eso es un tema de fidelización del cliente interno llamado colaborador. ¿Ves? Entonces estamos alrededor de una atmósfera de fidelización realmente. Entonces son temas, el liderazgo tiene mucho que ver con cuestiones de fidelización. Y nosotros, claro, en el manejo y en los liderazgos tenemos muchas falencias en las instituciones, en las empresas, que hacen que de pronto la productividad sea menor, ¿ya?
los elementos de motivación y demás, porque no es fácil tener contento a todos y a veces a algunos nos interesa tenerlo más contento, a otros no nos interesa, o quién sabe qué pueda pasar, pero, o sea, esos elementos son buenos para desglosarlos, ¿no? O sea, es importante desglosarlos. Yo voy a buscar ese artículo, a ver si lo tengo por ahí, pero en español. Mm, pero mientras tanto le voy a Sí, mandar a no, lo David, importante es eso. a David le voy a mandar la última versión que tengo por ahí de ese que pues hace poquito, es que lo trabajamos ahí entre varios y llevamos ya realmente como un año volteando con ese artículo y ahí estamos viendo para ver cómo lo sacamos. Mm. Un- Pero bueno, ese puede ser algo que abra la mentalidad. Ujú. Pero entonces, profe, yo puedo salirme del esquema de la bibliometría generada por la ecuación final de búsqueda, ¿cierto? Pues, Definitivamente te puedes salir del esquema porque estás hablando un poco de la problemática y todo lo demás del asunto. ujú, Mira este artículo, ese artículo que yo envié, y te vas a dar cuenta eh, de que en la introducción se habla un poco del tema de y sigue el hilo para que veas que ahí se habla un poco de la bibliometría, pero se está hablando del tema. ¿Ya? mm. ujú. Porque es que Ok. el tema es importante, es lo más importante. En eso para aclarar, porque en estos días María Camila me dice, profe, voy a hacer otra ecuación de búsqueda. Entonces yo le decía, no, quédate con esa, pero es que yo creo que hay que diferenciar entre los artículos que vamos a mirar, los que se va a mirar en la revisión, y desde dónde los vamos a mirar. Que lo que yo entiendo de Eduardo es que podemos y debemos mirar otras referencias sobre liderazgo, sobre gestión de la cultura y de la calidad, que no estén ahí en ese conjunto de artículos que vamos a mirar. Incluso uno mirando otros artículos, por ejemplo, tipos de liderazgo, ¿cierto? Y su papel en la gestión de la cultura y la calidad. Al mirar otros artículos, después cuando vayamos a coger nuestra muestra, podemos clasificar, por decir esa muestra, en términos de los tipos de liderazgo que identifiquemos con artículos que están por fuera de la muestra. No sé si me explico. Sí, yo te entiendo. O sea, mira, de todos modos, uno puede variar. Uno puede hacer una bibliometría con lo que salió de la bibliometría, porque es que tú en la bibliometría no vas a hablar absolutamente nada del tema. O sea, tú en la bibliometría no mencionas el tema, sino las interacciones, las relaciones. ¿Quién con quién? Y tú en el tema, ahí sí como hablando de la libertad, eres libre de Por sacar fin. por fin, de sacar lo que sea de donde sea. Ay, ¿Sí? Lo que sea de donde sea y meterlo ahí y no deja de ser la otra parte del artículo, una bibliometría, sino que acá estás hablando del tema como tal ok. y puedes sacarlo de donde quieras. No hay rollo, ¿sí? Pero, o puedes hacer una clasificación, como dice David, una clasificación específica de lo que sacaste de acá, de allá. O sea, eso ahí sí es, uno encuentra muchos esquemas. Eduardo, Yo creo cuando tú dices que donde ahora sea, sí voy pero a son, cantar, profe. ¿Cómo, cómo? Qué pena, Yo María creo que, Camila. dale, dale. No, que cuando tú dices de donde sea, Eduardo, te refieres de todas maneras, a cualquier referencia bibliográfica, pero no, Sí, eh, no, Pero no salida del tema. sí, claro. exacto, y que, o sea, no puede ser sentido común, como simplemente, no, sabemos, es obvio que no, por ejemplo, tú mencionabas la palabra, María Camila, no, una organización exitosa, pero ¿qué es una organización exitosa? O sea, a menos que haya un autor que plantee éxito significa esto, bueno, era solo como esa precisión. Ah, ok, ok. Ibas a decir algo, María No, Camila. es que, no, ya con esa claridad, pues ya no me siento como tan encapsulada a formar algo en base a solo esos artículos que estaba teniendo, que era como el problema que yo les estaba manifestando Entiendo. que sentía. No me sentía como a gusto ni libre, porque Ujú. pues muchas veces no encontraba como el parafraseo, bueno, la oración, como se pueda llamar, de lo que yo quería transmitir a través del autor. O, sí, o sea, era más eso, pero ya teniendo esa claridad de que sí puedo abrirme un poco a buscar otros referentes, pues ya sí tengo pues como más claridad en eso. Ahora sí puedo cantar libre hoy. Qué bueno.
Qué bueno, no, yo creería que ya con estos elementos y qué bueno que grabamos también, porque María Camila la vez Sí. pasada me decía, no, hubiera sido bueno tener la grabación para que le puede pegar un María Camila una revisada y si les parece hacemos como esta vez, nos volvemos a ver dentro de 15 días de manera que lleguemos con unos avances bien, bien pulpitos. Yo sé que nos estamos tomando mucho en planteamiento, pero normalmente lo que más trabajo implica, ¿cierto, Eduardo? Como clarificar el problema. Sí, sí. Ya después lo otro te vas a ir mucho más relax. Yo creo No, pues que ojalá, porque también, como dice la de Betty, la Contraloría nos está respirando en la nuca y el trabajo también ha estado súper pesado, o sea, por lo general yo puedo sacar en las tardecitas, trabajar de eso, pues porque estoy en teletrabajo afortunadamente y no son para nada exigentes con el tema de los horarios, pero es, o sea, yo los viernes, por ejemplo, no trabajaba por lo general, todo lo adelantaba, pero estos viernes de hace un mes y medio para acá no ha sido fatal. Acaba de salir de una reunión antes de entrar a esta, entonces sí me ha tocado un poquito duro, pero ya, esperemos que mejore la cosa. bueno, bueno, no, ojalá que sí. Miren, acabo de encontrar el artículo en español. Es una versión más bien viejita, no está tan como dice uno, estructurada, pero creo que puede servir. Yo se lo estoy mandando ya al WhatsApp a David para que María Camila David te lo pueda entregar. Yo ya se lo envié y ahí te vas a dar cuenta de lo que es un artículo híbrido, que es lo que a ti casi que te compete eh, en este caso, porque estás hablando del tema, pero estás hablando del tema, pero estás hablando de la bibliometría. Mejor dicho, me voy a permitir ahí compartirles. Ahí está, miren. Drivers, bueno, esta es una revisión de la evidencia empírica, ¿ya? Y entonces acá ahí empieza uno, introducción, el vertiginoso avance vivenciado en los últimos años por tecnologías digitales ha permitido a las empresas desvincular el tiempo y la tarea del lugar del trabajo, facultándolo a distribuir actividades comunes. Entonces yo estoy introduciendo el tema, ¿cierto? Las organizaciones han otorgado posibilidades de adaptarse. De una perspectiva práctica, el teletrabajo ha experimentado un súbito auge como resultado. La revolución industrial 4.0. Yo empiezo pues, y mira que ahí aparecen temas como beneficios y desafíos del teletrabajo. Esos beneficios y desafíos del teletrabajo perfectamente encajan en asuntos de justificación, por ejemplo. Ya, o sea, como para dar una... Y ya lo otro es cuáles son las dificultades para implementar el teletrabajo, ¿sí? Por Okay. ejemplo, que no puede implementarse sino con unos perfiles definidos, porque todo el mundo no sirve para hacer teletrabajo. Hay gente que es supremamente autocontrolada, hay gente que luego está en un nicho donde nadie lo está viendo, en su casa, lo que sea, se, se desdibujan. Entonces, en su responsabilidad laboral. Entonces, ese es un tema, o sea, que hay que considerar. Entonces, mira, y por eso dice teletrabajo, productividad y trabajo del conocimiento. Y así. Factores de productividad. Entonces, un elemento del teletrabajo, para decirte acá en otro contexto, un elemento problemático del teletrabajo es la productividad, ¿ya? La productividad es un elemento problemático dependiendo de las condiciones del teletrabajo. ¿Por qué? Porque si tú haces teletrabajo en unos lugares en un sitio donde no hay internet, ¿ya? Entonces, donde no sé, o sea, digamos como la evaluación, más que la productividad, la evaluación previa de las condiciones del teletrabajo. No fueron y no evaluaron las cosas, las condiciones, no tenía el internet, tenía una silla donde se cansaba mucho, no le dieron las condiciones apropiadas, eso bien no podría ni siquiera llamarse teletrabajo, pero pues llamémoslo así para el ejemplo, y eso afectó, y la consecuencia es No, un tema ay, perdón. no, tranquilo, la Mm, consecuencia es un tema de productividad, ¿ya? La consecuencia iba a ser un tema de productividad. Entonces, y mira que ya nosotros acá hablamos capítulo aparte de un análisis bibliométrico. Revisión, y identificación del problema, ¿sí?
y búsqueda de literatura. Entonces aquí estamos mezclando dentro de la metodología una parte que es el análisis bibliométrico y otra parte que es una revisión integradora. Mira lo interesante de este artículo. Te puede servir de base. Mira, un pedazo que habla del análisis bibliométrico, ¿ya? Y se habla muy concreto de ese análisis bibliométrico, y el otro te está diciendo revisión integradora. Entonces, ¿qué dice en la revisión integradora? Que es el 3.2, 2. Identificación del problema, búsqueda de literatura, ¿sí? Y ahí lo busca por otros medios, mira, Google Scholar, o, bueno, por otro lado, evaluación de datos y otras cosas que se hicieron ahí, y listo, resultado. Y en los resultados te dice 4.1, el análisis bibliométrico. O sea, es un híbrido, lo partimos en dos. Primero el análisis bibliométrico, y ahí están los gráficos del análisis bibliométrico. Esto es un de Boss Viewer, por ejemplo. El network mapping de concurrencia de las palabras clave, no sé qué, y el resultado ya el 4.2 de la revisión integradora, que es otro asunto, ¿sí? Entonces ya viene la discusión, y todo esto que se plantea en la discusión es básicamente de la etapa 2. Por eso De está la tan revisión cortico, de integradora. la revisión integradora, sino que aquí Ah, dice discusión, pero esta discusión es, o sea, esto quedó como mal demarcado aquí, los resultados. La discusión hace parte de todos estos resultados de la revisión integradora, sino que lo pusimos mal ahí como en ese pero es que a momento. veces, pero incluso me pareció una buena idea porque a mí me han dicho mucho que yo mezclo en la discusión con resultados, entonces creo que era esto en las revisiones bibliográficas. Claro, los resultados de la bibliometría, Eso sí son pero en la súper transparentes, pero aquí ya se enreda transparentes, porque es claros, interpretación. y eso se mezclan, pero aquí ya hay una interpretación Ujú. de lo que tú revisaste. Entonces, factores individuales, pum, 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 pum. Factores sociales, encontramos esto y esto y esto. Factores situacionales, encontramos esto y esto y esto. Naturaleza de las tareas. Otro elemento fundamental. Entonces, aquí discusión sobre las deficiencias metodológicas, que incluso también, surgen dificultades en esos análisis que se hacen en esos artículos, porque también eso se puede cuestionar. Bueno, aquí hay una Todo esto, deficiencia metodológica. todo esto es discusión, ¿cierto, Eduardo? Claro, sí. Claro, Discusión sobre claro, medición es de la perfecto. productividad. Ya, medición de la productividad, el trabajo como el impulsor. Entonces ya no solamente es problema, sino que puede ser un impulsor de la Qué productividad. interesante. Ya, Uf, y el trabajo como variable mediadora y mejoramiento de la productividad por reciprocidad. Ojo, libertad y flexibilidad que ofrece un mayor grado de trabajo virtual crean un contexto en que las personas pueden estar dispuestas a trabajar aún más duro qué como bacano. una forma de reciprocidad, lo que les dije ahorita en el ejemplo. Ujú, Claro, yo se duerme la niña, voy no sé qué, porque es que la universidad me ujú, está dando. Eso es lo que ahora llamamos salario emocional. claro. Y entonces, ya, y gestión de la productividad. ¿Qué es lo que hace el líder? ¿Sí? Entonces, revisión curvilínea entre la intensidad del teletrabajo y la productividad, no sé qué, hallazgos contradictorios, o sea, ¿qué encontramos que no nos Que cuadra? no cuadra. O sea, si ese artículo toman como referente y desde ese artículo vamos tomando elementos y vamos alimentando lo que vamos a hacer, nos No. va a ir muy bien con eso también. Y recomendaciones, Ese ya, artículo yo creo que va a ser un referente importante, Eduardo, y ese más que artículo. estando en inglés, llega a más públicos. Qué Sí, barraquera. ese artículo está muy interesante. Entonces, de verdad que, bueno, ahí para que ahorita a las 10, 11 de la noche se motive esta niña y empiece a leer. Que No, haga No, mentira. ya no, teletrabajo. ya estoy en modo avión. Ay, Qué qué Ya pecado. pecado. mañana, profe. No, no, mentira, estoy No, bromeando, pero y más que mi jefe también se le dio porque hiciéramos un artículo, justamente cuando nunca hacemos eso, un artículo con revisión bibliográfica sobre el impacto de la extinción en las universidades. ah, eso es súper interesante. Sí, pero es que ya no me da la cabeza. No, yo te entiendo, tranquila que yo te entiendo. Ah, claro, No, y de hecho también me ha servido muchísimo el aprender a manejar pues las bases de datos, todo lo de ReStudio, porque sí me ha tocado como enviarle artículos de bibliografía, todos esos temas a él. claro. No, no, pero muy bien. Yo creo que con esto era conceptualizar más información y que tengas todos los elementos. eh,
y creo que con eso te va a servir mucho para darle solidez al asunto. Sí, esperemos que esta vez sí ya le dé al punto. No, muchas gracias, Eduardo y María Camila. Entonces No, yo les muchas voy a gracias. juntar el acta y este ejemplo que nos comparte Eduardo generosamente, y que de verdad que nos cae como anillo al dedo. Muchas gracias a Ujú. No, los con dos. Muchas gusto. gracias, Eso sí, profe. porfa, no compartan el artículo que todavía no está publicado ni nada y siempre, bueno, uno trata de que, bueno, no vaya a quedar en ningún lado nada, Ujú. sino que pues cuando ya esté publicado, porque nosotros sí lo sometimos la semana pasada, pero de todos modos, pues, o sea, es literatura gris todavía. O sea, no Claro, se puede citar ni nada. Más adelante, cuando ya cuando ya estemos sean todos avanzados, famosos, ya sí, sí, lo citamos. nosotros podemos decir, uy, nosotros los vimos a ellos Lo cuando cité en mi artículo. Sí, sí, nosotros sí. conocimos el artículo que Yo los hizo te, famosos. eso. Yo te digo, María Camila, cuando esté listo, yo te digo cómo vas Es a que ya poner me en eso. puedes citar. Sí, yo digo, venga, te mandé la cita, te la organicé para que no tengas Para que me problema en incluyas citarlo ahí. rápido. Eso. Perfecto, no. Listo, Libre. Nuevamente muchas. Profe, y ¿Sí? ya pues como una pregunta así súper final y súper rápida. Soy muy perdida entonces. No, ¿cuál Pues perdida? es que es completamente normal en el proceso. Digamos que es cierto, Eduardo, uno se acostumbra, y no solo como estudiante, sino como profesor, cuando uno envía incluso un artículo puede dar vueltas o un libro, entonces Mm, no, yo creo que lo más importante es uno mantener la moral y la persistencia. Le estaba yo diciendo a María claro. Camila cuando te entró la llamada, eso es lo más importante. Yo siento que a mí cosas que me han publicado, más que porque sean brillantes, es porque he insistido mucho y ya los de la revista dicen, ay, no, publiquémosle a ese Claro. muchacho que ya nos envió 6 versiones. Sí, o sea, yo digo que, sí, yo digo que esto es un tema así de, es como, a ver, piensa en una pared donde yo todo lo asocio a niños porque, bueno, tengo un poco de mujeres en una casa, entonces las niñas en diferente edad, entonces yo me imagino el día que rayaron, la más chiquita rayó la pared de la puerta, ya, la parte de atrás. O sea, tú tienes al principio es eso, unos rayones en una pared, sí, sin ser peyorativo, obviamente, Ujú. pero tú vas a echarle pintura. Y créeme, el día que tú hagas ese ejercicio te vas a dar cuenta de lo que estoy hablando. Tú puedes pasarle las primeras 6 manos de pintura. No voy a encontrar mejor ejemplo. Las primeras 6 manos de pintura no quitan la raya del lapicero. No tengo idea de por qué. ¿Sí? Wow. No, es eso. Pero un día esa pared va a estar parejita. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ayudarte a pasar las manitos de pintura por esa pared. Ya, es eso lo que hace, o sea, la vida diaria te muestra, esas son las cosas del día a día. Ya, corregir, no sé qué, hasta que eso se pule. Ningún documento que existe en la historia, ¿sí? Ni siquiera la Biblia. Ningún documento se termina de corregir. Ningún documento está tan pulcro y tan perfecto como que no se le pueda cambiar algo, ¿cierto? No sé, Sí, cambiaría el tengo. pedacito donde Caín mató a Abel o alguna cosa, pero siempre hay algo que, ¿sí? Entonces, es eso. Trata Ok. de entenderlo como un Sí, ejercicio sí. académico. Es un ejercicio Sí, no, académico. así lo tomo. Solo que sí quiero Eso es. como No, bien, reflexionar, como a y centrarme más. yo te recomendaría que si puedes tener con todo esto algo lo más sólido posible yo voy a estar trabajando el próximo sábado. Si yo tengo el viernes en la noche un documento nuevo, si Ujú. me puedes remitir un documento nuevo, el viernes tal vez al final de la tarde. Con lo que tengas, yo me comprometo el sábado a hacer un trabajo riguroso de apoyo a la escritura sí, de apoyo a la consolidación del documento, porque me tomaría un buen rato del sábado para hacer eso, porque pues me va a tocar trabajar el sábado bueno, por unos días que voy a tener por allá al final de mayo. ¿Listo? Listo, profe, súper. Uy, Vale. muchísimas gracias, Sí, sí, Eduardo, muchísimas por ese gracias, apoyo tan profe. valioso. Ajá, sí, no. No, es con A mucho trabajar gusto y pues fuerte. estamos en eso y para que nos apoyemos fuerte ahí. ¿Listo? Excelente, Listo, profe. Eduardo. Muchas gracias y Listo, bueno. que puedan descansar. Vale, una feliz noche y un Gracias, lo abrazo mismo. gigante. Profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los Bueno, dos. vale, que Ahí estamos descansen. hablando. Chao. Gracias Bueno, ok. igualmente. Hasta Chao. Bueno, luego. chao. Chao.